Y esa gente a veces está esperándote en los lugares menos pensados. Unión familiar, revisé mi cuenta bancaria. Estaba vacía. Mi hijo me dijo, la necesitábamos, como si mi dinero fuera de él. Pero lo que él no sabía es que yo había estado documentando todo durante los últimos 6 meses, preparando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Imagínate la escena. Domingo por la tarde, después de un almuerzo familiar que había durado 4 horas. Mi hijo Ramiro, mi nuera Bárbara y mis 2 nietos se van de casa como siempre, con sonrisas y promesas de volver pronto. Yo me quedo limpiando los platos, guardando las sobras, apagando las luces. Esa noche, como todas las noches de los últimos 2 años, reviso mi cuenta bancaria desde la computadora. Es un hábito que tomé desde que mi difunta esposa Magdalena me enseñó a manejar las finanzas online. Siempre me gusta saber exactamente cuánto tengo, cuánto gasté, cuánto me queda para llegar a fin de mes. Pero esa noche, cuando ingresé a mi cuenta, no podía creer lo que veía. Donde antes había 230,000 pesos, ahora había 550 pesos. Mi cuenta de ahorros, donde guardaba el dinero de mi jubilación y de la venta de un pequeño terreno que había heredado de mis padres, estaba prácticamente vacía. Al principio pensé que había un error del banco, que tal vez había algún problema técnico con el sistema. Pero cuando revisé los movimientos, vi algo que me heló la sangre. Una transferencia de 229,450 pesos realizada esa misma mañana a las 10:30, mientras mi familia estaba almorzando en mi casa. Esa transferencia había sido autorizada con mi clave personal, que solo conocían 2 personas en el mundo, yo y mi hijo Ramiro, porque el año pasado le había dado acceso a mi cuenta para que me ayudara con algunos trámites cuando yo estaba internado por una operación de la vesícula. Llamé a Ramiro inmediatamente. Era la 1 de la mañana, pero no podía esperar hasta el día siguiente para una explicación. Su teléfono sonó 5 veces antes de que atendiera. «Papá», me dijo con voz de dormido, «¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Ramiro», le dije tratando de mantener la calma, «revisé mi cuenta bancaria y falta toda mi plata. Hubo una transferencia esta mañana de casi todo mi dinero. ¿Vos sabés algo de eso?» El silencio del otro lado del teléfono me duró una eternidad. Finalmente Ramiro me respondió con una tranquilidad que me asustó más que si me hubiera gritado. «Sí, papá, fui yo. Necesitábamos esa plata urgente. Te iba a avisar mañana». «¿Qué necesitaban mi plata?» «Que me ibas a avisar mañana. Ramiro, es todo mi dinero, todos mis ahorros. No podés tomar esa decisión sin consultarme». «Papá», me dijo como si me estuviera explicando algo obvio a un chico, «nosotros somos tu familia. Esa plata al final iba a ser nuestra cuando vos te murieras. Solo la tomamos un poco antes». Esa frase, «solo la tomamos un poco antes», fue como una puñalada. Mi hijo acababa de confesar que había robado toda mi plata y lo justificaba diciendo que de todas maneras iba a ser suya cuando yo me muriera. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina tomando mate hasta que amaneció, tratando de entender cómo había llegado a esta situación, cómo mi propio hijo, al que había criado con tanto amor después de que Magdalena muriera de cáncer, podía hacer algo así. Al día siguiente, temprano por la mañana, Ramiro vino a casa, pero no venía solo. Venía con Bárbara, y los dos traían esa actitud de padres que van a explicarle a un chico por qué lo castigaron. «Papá», me dijo Ramiro sentándose en el sillón como si fuera el dueño de casa, «sé que estás enojado por lo de la plata, pero necesito que entiendas la situación. Nosotros estamos pasando por un momento económico muy difícil. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que viene a continuación va a demostrar que nunca hay que subestimar a un padre que trabajó toda su vida para ser robado por su propia familia. Para que entiendas cómo llegamos a este punto, tengo que contarte la historia desde el principio. Mi relación con Ramiro no siempre fue la de un padre y un hijo que no se respetan. Durante años fuimos muy unidos, especialmente después de que Magdalena murió cuando él tenía 25 años. Ramiro era un buen chico, estudioso, respetuoso, trabajador. Se recibió de técnico electrónico
y consiguió trabajo en una empresa de equipos médicos. Yo estaba orgulloso de él, de cómo había salido adelante a pesar de haber perdido a su madre tan joven. Cuando conoció a Bárbara hace 8 años, también me pareció una buena chica. Trabajaba como administrativa en una clínica y parecía estar realmente enamorada de Ramiro. Se casaron 2 años después, tuvieron a los mellizos Tomás y Valentina, y durante un tiempo parecía que habían formado una familia feliz. Pero de a poco empecé a notar cambios en Ramiro, cambios que al principio atribuí al estrés de ser padre joven, a las responsabilidades económicas de mantener una familia, a la presión normal de la vida adulta. Ramiro empezó a pedirme plata prestada con más frecuencia. Al principio eran montos pequeños: 5,000 pesos para el jardín de infantes de los chicos, 3,000 para arreglar el auto, 2,000 para comprar medicamentos. Yo se los daba sin problemas, porque entendía que los gastos de una familia joven son muchos y que mi jubilación me permitía ayudarlos. Pero con el tiempo los pedidos se volvieron más frecuentes y por montos más altos. 10,000 pesos porque se había roto el lavarropas, 15,000 porque Bárbara necesitaba tratamiento dental, 20,000 porque la empresa donde trabajaba Ramiro estaba atrasada con los sueldos. Siempre había una emergencia, siempre había una crisis, siempre había algo urgente que requería mi ayuda económica. Y yo, como un tonto, siempre daba la plata pensando que era temporal, que cuando las cosas mejoraran me la iban a devolver, pero nunca me devolvieron nada. Cada vez que les preguntaba por la plata que me debían, tenían una nueva excusa. Que si todavía no habían cobrado el sueldo, que si habían tenido gastos inesperados, que si necesitaban un poco más de tiempo. Hace 2 años, cuando me operaron de la vesícula y estuve una semana internado, Ramiro me pidió acceso a mi cuenta bancaria para pagar algunas cuentas mías que vencían mientras yo estaba en el hospital. Le di mi clave personal porque confiaba en él, porque era mi hijo, porque pensé que solo iba a usarla para los gastos que habíamos acordado. Lo que no sabía era que Ramiro había memorizado todos mis datos bancarios, que había anotado mi clave, que había visto exactamente cuánto dinero tenía ahorrado. Desde ese momento, él sabía que yo tenía más de 200,000 pesos guardados. Durante los meses siguientes, empecé a notar movimientos extraños en mi cuenta. Retiros pequeños que yo no recordaba haber hecho, transferencias que no entendía, gastos que no podía explicar. Cuando le preguntaba a Ramiro, me decía que habían sido autorizaciones que yo había dado y que me había olvidado por la medicación postoperatoria. Como un idiota, le creí. Pensé que realmente mi memoria estaba fallando, que los remedios me habían afectado, que era normal confundirse después de una cirugía. No se me ocurrió que mi propio hijo me estaba robando de a poco, sistemáticamente. Pero hace 6 meses empecé a sospechar que algo no estaba bien. Mi cuenta disminuía más rápido de lo que correspondía según mis gastos normales. Decidí empezar a llevar un registro detallado de todos mis movimientos bancarios, de cada peso que entraba y salía de mi cuenta. Lo que descubrí me rompió el corazón. Durante los últimos 2 años, Ramiro había estado sacando plata de mi cuenta regularmente. Algunas veces eran montos pequeños, de 2 o 3 mil pesos. Otras veces eran sumas más importantes, de 10 o 15,000 pesos. En total, había sacado más de 80,000 pesos sin mi autorización, pero yo seguía sin entender la magnitud de lo que estaba pasando. Hasta el día de la reunión familiar, cuando se llevaron prácticamente todo lo que me quedaba. Esa mañana del domingo, mientras yo preparaba el almuerzo para recibir a mi familia, Ramiro había usado mi clave para transferir 229,450 pesos a su cuenta personal. Lo había hecho mientras comíamos juntos, mientras yo servía la comida que había preparado con tanto amor, mientras sus hijos jugaban en mi patio. La frialdad con la que había ejecutado el robo me asustó. No había sido un impulso, no había sido una decisión desesperada de último momento. Había sido algo planificado, calculado, ejecutado mientras me miraba a los ojos y me decía que me quería. Al día siguiente, cuando Ramiro vino con Bárbara a explicarme por qué habían tomado mi dinero, sus argumentos me indignaron más que el robo mismo. «Papá»,
me dijo Ramiro con una tranquilidad que me helaba la sangre. Nosotros estamos endeudados hasta el cuello. Bárbara perdió el trabajo hace 6 meses y no conseguimos que nadie nos preste plata. Los chicos necesitan cosas. Tenemos que pagar el alquiler. No nos alcanza con lo que gano yo solo. Y por eso, agregó Bárbara, decidimos tomar la plata que vos tenías guardada sin usar. Al final, cuando vos te mueras, esa plata va a ser de Ramiro. Solo la anticipamos un poco. Otra vez esa frase, solo la anticipamos un poco, como si mi muerte fuera un trámite pendiente que los estaba perjudicando económicamente, como si mi dinero ya fuera de ellos y yo fuera apenas un administrador temporal. ¿Y no se les ocurrió pedírmela?, les pregunté. ¿No pensaron en explicarme la situación y pedirme ayuda como corresponde? Papá, me dijo Ramiro, vos sabés que sos muy tacaño con la plata. Si te pedíamos tanto dinero de una vez, ibas a decir que no. Tacaño. Mi propio hijo me llamaba tacaño, porque no le había regalado toda mi jubilación de una sola vez. Me llamaba tacaño, porque tenía ahorros fruto de 40 años de trabajo. Me llamaba tacaño, porque no había adivinado que él necesitaba más dinero del que me pedía. Ramiro, le dije tratando de mantener la compostura, durante 2 años me estuviste pidiendo plata prestada, y yo siempre te la di. Si me hubieran explicado realmente cuál era su situación, habríamos buscado una solución juntos. Pero lo que hicieron es robar. No robamos nada, papá, me respondió con una seguridad que me asombró. Tomamos lo que va a ser nuestro de todas maneras. Además, vos vivís solo en esta casa grande, no tenés grandes gastos, no necesitas tanto dinero. Bárbara apoyó a su marido. Don Arturo, nosotros no queríamos lastimarlo, pero realmente estábamos desesperados. Y pensamos que usted lo iba a entender, que se iba a alegrar de poder ayudar a su familia. Entender que me robaran. Alegrarme de que vaciaran mi cuenta. La manipulación era tan burda que daba risa, si no fuera porque estaba hablando de mi propio hijo. Les dije que quería que me devolvieran la plata inmediatamente. Ramiro me respondió que era imposible, que ya la habían usado para pagar deudas, que no tenían manera de devolverla. Bárbara agregó que de todas maneras yo no la necesitaba urgente, que podía vivir con mi jubilación sin problemas. Esa conversación duró 2 horas y terminó con Ramiro y Bárbara yéndose de mi casa después de decirme que yo estaba siendo egoísta e irracional, que ellos eran mi familia y que la familia se ayuda sin condiciones, que cuando yo entendiera la situación los iba a perdonar, egoísta por no querer que me robaran, irracional por reclamar mi propia plata. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo como si fuera mi hijo. A partir de ese día, decidí tratarlo como lo que había demostrado ser, un ladrón. Esa misma tarde fui al banco a cambiar todas mis claves, a revocar todos los accesos que había autorizado, a asegurar que no pudieran volver a tocar mi cuenta. La empleada que me atendió cuando le expliqué la situación, me miró con una mezcla de lástima y horror. Don Arturo, me dijo, lamentablemente su caso no es único. Cada vez vemos más situaciones de hijos que roban a sus padres. ¿Usted quiere hacer la denuncia penal? Porque lo que le hicieron es un delito. La denuncia penal. Denunciar a mi propio hijo por robo. La idea me revolvía el estómago, pero al mismo tiempo sabía que era lo que correspondía hacer. No solo por la plata, sino por principio, para que entendiera que las acciones tienen consecuencias. Pero antes de tomar esa decisión, quise darle una última oportunidad de hacer lo correcto. Le mandé un mensaje de WhatsApp diciendo que tenía 24 horas para devolverme la plata o para proponerme un plan concreto de devolución. Si no, iba a hacer la denuncia correspondiente. Su respuesta llegó 2 horas después. Era un mensaje largo donde me decía que estaba decepcionado de mí, que no podía creer que estuviera amenazando a mi propia familia, que la plata no era más importante que los vínculos familiares. También me decía que si yo hacía la denuncia, él iba a cortar toda relación conmigo, que no me iba a dejar ver más a mis nietos, que iba a contarles que su abuelo había preferido la plata antes que la familia. Chantaje emocional. Después de robarme, me chantajeaba con quitarme el contacto con mis nietos, como si él fuera la víctima de la situación, como si yo fuera el que estaba actuando mal. Esa noche tomé una decisión que cambió todo. No solo iba a hacer la denuncia penal,
Iba a hacer algo mucho más contundente, algo que Ramiro y Bárbara nunca imaginaron que yo podría hacer. Durante los 6 meses anteriores, cuando había empezado a sospechar que algo raro pasaba con mi cuenta, había estado documentando todo. Tenía capturas de pantalla de todos los movimientos sospechosos, registros de todas las conversaciones donde Ramiro me mentía sobre la plata, emails y mensajes donde él me prometía devolverme préstamos que nunca devolvió. Pero además de eso, tenía algo más. Tenía los datos de todas las transferencias que Ramiro había hecho desde mi cuenta hacia la suya durante los últimos 2 años. Tenía las fechas exactas, los montos precisos, las autorizaciones falsas que había usado para justificar los movimientos. Con toda esa información, fui a ver a un abogado especialista en derecho penal. El doctor Martínez me explicó que lo que Ramiro había hecho configuraba varios delitos: estafa, abuso de confianza, falsificación de documento privado. Don Arturo, me dijo el doctor Martínez después de revisar toda la documentación, este es un caso sólido. Su hijo no solo robó una vez, sino que estableció un patrón sistemático de robo durante 2 años. Esto puede llevar a una condena de prisión efectiva. ¿Prisión efectiva? No había pensado en esa posibilidad. La idea de que Ramiro pudiera ir preso por robarme me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, sabía que se lo merecía. Por otro lado, seguía siendo mi hijo. «Doctor», le pregunté, ¿hay alguna manera de que él entienda la gravedad de lo que hizo sin que necesariamente vaya preso? «Sí», me respondió, «podemos ofrecerle un acuerdo. Si devuelve todo el dinero robado y acepta hacer una reparación adicional por el daño causado, podríamos suspender la acción penal». «Perfecto». Le dije al doctor Martínez que preparara los papeles para ofrecer ese acuerdo. Ramiro tenía 30 días para devolverme los 229,450 pesos que había robado el domingo, más los 80,000 pesos que había estado robando durante los 2 años anteriores, más un interés del 20% anual por el uso indebido del dinero. En total, tenía que devolverme 370,000 pesos. Si no lo hacía en 30 días, la denuncia penal seguía su curso normal, y él enfrentaba la posibilidad de ir preso por un período de 2 a 6 años. El viernes de esa semana, un escribano fue a la casa de Ramiro para entregarle la propuesta de acuerdo. Según me contó después, Ramiro se puso pálido cuando leyó los papeles. Bárbara se largó a llorar. Los dos pensaban que yo nunca me iba a animar a tomar medidas legales contra mi propia familia. Esa misma noche recibí una llamada de Ramiro. Estaba histérico. «Papá», me gritó por teléfono, «¿cómo podés hacerme esto? Soy tu hijo. No podés mandarme preso por un problema de plata». «Ramiro», le respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. «Vos no sos mi hijo. Mi hijo jamás me habría robado. Vos sos un ladrón que comparte mi apellido, y los ladrones van presos sin importar si son familia o no. Papá, esa plata la necesitábamos. Estamos desesperados. No sabes lo que es tener hijos y no poder mantenerlos». «Ramiro, durante 35 años yo mantuve una familia. Trabajé doble turno para pagarte los estudios. Me privé de gastos para que vos tuvieras todo lo que necesitabas. Y nunca, ni una sola vez, se me ocurrió robarle a nadie. Pero papá, vos tenías esa plata guardada sin usar. Nosotros la necesitábamos más que vos». «Ah, entiendo. Como yo la tenía guardada sin usar, tenían derecho a robármela. Como ustedes la necesitaban más que yo, estaba bien que me mintieran y me traicionaran». La conversación siguió por 1 hora más. Ramiro alternaba entre pedirme perdón y justificar lo que había hecho, entre prometerme que iba a cambiar y culparme por ser demasiado duro con él, entre suplicarme que retirara la denuncia y amenazarme con cortar todo contacto. Al final, le dije que tenía 30 días para conseguir la plata. Como la consiguiera era problema suyo. Si no la conseguía, la justicia se iba a encargar de darle una lección que yo evidentemente no había podido darle. Los 30 días pasaron sin que Ramiro apareciera con la plata. Tampoco me llamó, no me mandó mensajes, no hizo ningún esfuerzo por negociar o por proponer alternativas. Simplemente desapareció de mi vida, como si el problema fuera a resolverse solo por ignorarlo. El día que venció el plazo,
El doctor Martínez presentó la denuncia penal. A los 15 días, Ramiro fue citado a declarar en la fiscalía. A los 20 días, el fiscal decidió que había mérito suficiente para procesar la causa. Ramiro contrató un abogado defensor que trató de argumentar que había sido un préstamo familiar mal entendido. Pero la documentación que yo había juntado durante 6 meses era irrefutable. Las transferencias no autorizadas, las mentiras documentadas, el patrón sistemático de robo, todo estaba probado. Hace 2 meses, Ramiro fue condenado a 3 años de prisión efectiva por estafa, agravada por el vínculo familiar. El juez consideró que el delito era particularmente grave porque había abusado de la confianza de su padre y porque había mantenido la conducta criminal durante un período prolongado. Bárbara vino a verme la semana después de la sentencia. Venía a pedirme que apelara la condena, que ayudara a Ramiro a evitar la cárcel, que pensara en mis nietos que se iban a quedar sin padre. Don Arturo, me dijo llorando en mi living, Ramiro aprendió la lección. Se da cuenta de que se equivocó. Si usted lo ayuda ahora, él va a ser un hijo diferente. Va a valorar lo que tiene, va a respetarlo como corresponde. Bárbara, le respondí. Ramiro tuvo 30 días para aprender la lección después de recibir la propuesta de acuerdo. Tuvo 2 años para aprender la lección mientras me robaba de a poco. Tuvo toda su vida para aprender que robar está mal. Eligió no aprender. Pero don Arturo, ¿qué van a hacer Tomás y Valentina sin su papá? Mis nietos van a aprender algo que su padre nunca aprendió, que las acciones tienen consecuencias. Van a crecer sabiendo que en esta familia no se tolera la deshonestidad, sin importar quién la cometa. Bárbara se fue esa tarde sin conseguir lo que había venido a buscar. 2 semanas después, se mudó con los chicos a la casa de sus padres. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía mantener sola el alquiler y que iba a necesitar tiempo para reorganizar su vida. También me dijo que había decidido cortar todo contacto conmigo, porque no podía perdonarme que hubiera mandado preso al padre de sus hijos, que Tomás y Valentina iban a crecer sabiendo que su abuelo había preferido la plata antes que la familia. Esa acusación me dolió, pero sabía que no era cierta. Yo no había elegido la plata antes que la familia. Había elegido la dignidad antes que la complicidad. Había elegido la justicia antes que la impunidad. Había elegido ser un hombre honesto antes que ser un abuelo cómplice. Han pasado 6 meses desde que Ramiro entró en prisión. 6 meses durante los cuales he tenido que reconstruir mi vida completamente. No porque me falte dinero, sino porque me falta la familia que creía tener. El dinero lo recuperé. Durante el proceso penal, el juez ordenó el embargo de las cuentas de Ramiro y logré recuperar parte de lo robado. También se inició un proceso civil para recuperar el resto mediante la venta de los bienes que él había comprado con mi dinero. Pero la relación con mis nietos, esa sí la perdí. Bárbara cumplió su amenaza de cortarme el contacto con Tomás y Valentina. Los chicos, que ahora tienen 10 años, crecen pensando que su abuelo es el malo de la película, el que destruyó su familia por plata. Tal vez cuando sean grandes van a entender la verdad. Tal vez van a darse cuenta de que su padre era un ladrón y que su abuelo solo defendió lo que era suyo. O tal vez van a crecer odiándome, pensando que soy un viejo vengativo que no supo perdonar. Esa incertidumbre me duele todos los días. Pero no me arrepiento de las decisiones que tomé, porque había algo más importante en juego que mi relación con mis nietos. Había un principio, una cuestión de valores, una lección que alguien tenía que dar. Si yo hubiera permitido que Ramiro se saliera con la suya, si hubiera aceptado que me robara con tal de mantener la paz familiar, habría establecido un precedente peligroso. Habría enseñado que en nuestra familia el robo se tolera, que la deshonestidad se perdona, que la sangre justifica cualquier cosa. Y esa lección habría llegado también a mis nietos. Habrían crecido pensando que está bien robar a los abuelos porque al final es plata que va a ser suya de todas maneras. Habrían aprendido que la familia es un refugio de la justicia, un lugar donde los delitos no tienen consecuencias. Prefiero que crezcan sin abuelo antes que crezcan con esos valores. Prefiero que me odien por hacer lo correcto antes que me respeten por ser cómplice de lo incorrecto.
Ramiro me escribe cartas desde la cárcel. Al principio eran cartas llenas de bronca, donde me culpaba por su situación, donde me decía que yo había destruido a nuestra familia por soberbia, cartas donde seguía justificando el robo y donde me pintaba como el villano de la historia. Pero en las últimas cartas el tono ha cambiado. Ahora me pide perdón, me dice que entiende que se equivocó, que la cárcel le sirvió para reflexionar sobre sus acciones. Me cuenta que está estudiando, que está trabajando en un taller, que quiere ser una mejor persona cuando salga. No sé si es arrepentimiento genuino o si es manipulación para conseguir que lo ayude con la apelación. Después de todo lo que pasó, ya no confío en las palabras de Ramiro. Si realmente cambió, lo va a demostrar con hechos cuando recupere la libertad. Le respondo las cartas, pero de manera muy formal. Le cuento cómo estoy, qué hago con mi tiempo, cómo está la casa donde él creció. Pero no le hablo de perdón. No le prometo que vamos a reconstruir nuestra relación. No le doy falsas esperanzas sobre el futuro. Porque la verdad es que ya no sé si Ramiro puede volver a ser mi hijo. Un hijo no le roba a su padre. Un hijo no miente sistemáticamente durante años. Un hijo no amenaza a su padre con quitarle el contacto con los nietos por defender sus derechos. Tal vez, cuando salga de la cárcel, Ramiro haya aprendido realmente la lección. Tal vez se disculpe no solo con palabras, sino con acciones. Tal vez trate de reparar el daño que causó, no solo económico, sino emocional. Si eso pasa, estaré dispuesto a darle una oportunidad. Pero va a ser una oportunidad condicionada, con límites claros, con la comprensión de que la confianza se gana de a poco y se puede perder para siempre. Mientras tanto, he aprendido a vivir sin la familia que tenía y a construir relaciones nuevas basadas en el respeto mutuo. Hago trabajo voluntario en un centro de jubilados del barrio, donde he conocido gente que valora la honestidad y que entiende la importancia de los principios. También retomé contacto con viejos amigos del trabajo que había perdido durante los años en que me dediqué solo a mi familia. Gente que me conoce desde hace décadas y que me respeta por quien soy, no por lo que puedo darles. Y he descubierto algo importante. Se puede vivir en paz sin familia si esa familia te lastima más de lo que te ayuda. Se puede ser feliz sin nietos si el precio de verlos es tolerar que te falten el respeto. Se puede estar solo sin sentirse solo cuando uno está en paz con sus decisiones. Hace 3 meses recibí una visita inesperada. Era mi hermana Carmen, que vive en otra provincia y que se había enterado de toda la situación a través de comentarios de conocidos en común. Carmen y yo no nos hablábamos seguido, pero siempre habíamos mantenido una relación cordial. Arturo me dijo apenas llegó a casa: «Vine porque no podía creer lo que me contaron. ¿Es verdad que Ramiro está preso por robarte?». Le conté toda la historia desde el principio. Cómo habían empezado los pedidos de dinero, cómo había descubierto los robos sistemáticos, cómo había encontrado mi cuenta vacía después del almuerzo familiar. Carmen me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de contarle todo, me dijo algo que me marcó profundamente. «Arturo, vos hiciste lo correcto. Papá y mamá nos criaron para ser personas honestas. Si ellos estuvieran vivos, habrían hecho exactamente lo mismo que vos». Esa validación de Carmen me dio una paz que no había sentido en meses. Durante todo el proceso legal, había dudado constantemente si estaba haciendo lo correcto. Había momentos en que me preguntaba si no estaba siendo demasiado duro, si no debería haber perdonado por amor de abuelo. Pero Carmen me recordó algo fundamental. Nuestros padres nos habían enseñado que la honestidad era más importante que cualquier conveniencia, que los principios no se negociaban por cariño, que el amor verdadero incluía enseñar las consecuencias de las malas decisiones. «Arturo», me siguió diciendo Carmen, «cuando éramos chicos y hacíamos algo mal, papá no nos castigaba por maldad, nos castigaba para que aprendiéramos. Si vos no hubieras puesto límites ahora, Ramiro habría seguido robando y habría terminado mucho peor». Carmen se quedó una semana en casa, y durante esos días pude hablar con alguien que realmente entendía la situación. Alguien que conocía mi historia, que había visto cómo yo había criado a Ramiro después de la muerte de Magdalena, que sabía cuánto me había costado tomar la decisión de denunciarlo. También me contó algo que no sabía. Resulta que Ramiro
Le había pedido plata prestada a ella también, unos meses antes de robarme. Le había dicho que yo estaba enfermo y que necesitaba dinero para gastos médicos urgentes. Por suerte, me dijo Carmen, yo no tenía mucha plata disponible en ese momento y no pude ayudarlo. Pero ahora me doy cuenta de que era todo mentira, que ya estaba buscando plata en todos lados porque había agotado tus ahorros. Esa información me confirmó que el robo no había sido un acto desesperado de último momento. Ramiro había estado planificando durante meses, buscando fuentes alternativas de dinero, construyendo mentiras elaboradas para conseguir fondos. La visita de Carmen me ayudó a entender algo más. No estaba solo en esta situación. Tenía familia que me apoyaba, que entendía mis decisiones, que valoraba los principios por encima de las conveniencias. Después de que Carmen se fue, empecé a reconstruir vínculos familiares que había descuidado durante años. Llamé a primos lejanos, a tíos que no veía desde hace tiempo, a parientes que había perdido de vista por concentrarme solo en Ramiro y sus hijos. Descubrí que tenía una red familiar mucho más amplia de la que recordaba. Gente que se alegró de saber de mí, que me invitó a reuniones familiares, que me incluyó en celebraciones donde me sentí valorado y respetado. Mi primo Jorge, que es contador como yo lo fui, me contó una experiencia similar. Su hijo también había abusado de su confianza económicamente, aunque en menor escala. No había llegado al robo directo, pero había usado información privilegiada para tomar decisiones financieras que perjudicaron a Jorge. Arturo, me dijo Jorge, los hijos a veces se olvidan de que los padres somos personas, no bancos. Creen que porque nos criaron tienen derecho a nuestra plata sin límites. Es una mentalidad muy peligrosa. Esas conversaciones con familiares que habían pasado por situaciones similares me ayudaron a procesar mejor mi propia experiencia. Me di cuenta de que no era el único padre que había tenido que poner límites duros a hijos adultos que abusaban de la confianza familiar. También empecé a participar en un grupo de apoyo para personas mayores que habían sido víctimas de abuso económico familiar. Es un grupo que se reúne una vez por semana en el centro comunitario del barrio, coordinado por una trabajadora social especializada en estos temas. En ese grupo conocí historias que me partieron el corazón, pero que también me hicieron sentir menos solo. Había una señora de 70 años cuya hija le había vaciado la cuenta usando su nombre para sacar créditos. Había un señor de 65 años cuyos hijos habían vendido su casa sin su autorización. Pero también había historias de esperanza. Gente que había logrado recuperar su dinero, que había reconstruido relaciones familiares después de poner límites claros, que había encontrado la fuerza para denunciar y defender sus derechos. Doña Mercedes, una señora de 75 años, que había recuperado su casa después de 3 años de juicio contra sus propios hijos, me dijo algo que me marcó mucho. Don Arturo, cuando uno es víctima de abuso familiar, el primer impulso es proteger a la familia. Pero hay que entender que proteger al abusador no es proteger a la familia, es destruirla. Esas palabras me ayudaron a entender que mi decisión de denunciar a Ramiro no había sido un acto de venganza, sino un acto de protección. Protección hacia mí mismo, pero también protección hacia el concepto de lo que debe ser una familia sana. En el grupo también aprendí sobre recursos legales que no conocía. Me enteré de que existe una ley de protección integral de personas mayores que incluye medidas específicas contra el abuso económico familiar. Me informé sobre organizaciones que brindan asesoramiento gratuito a víctimas de estos delitos. Toda esa información me sirvió para ayudar a otros participantes del grupo que estaban en situaciones similares a la mía. Me convertí en una especie de mentor para gente que recién descubría que había sido víctima de abuso familiar y que no sabía qué hacer. Ayudar a otros me dio un propósito nuevo. Me hizo sentir útil. Me permitió transformar mi experiencia dolorosa en algo constructivo para otras personas. Cada vez que ayudaba a alguien a entender sus derechos o a tomar la decisión de denunciar, sentía que mi sufrimiento había tenido algún sentido. El mes pasado, una señora del grupo logró recuperar 50,000 pesos que su hijo le había robado usando mis consejos y la estrategia legal que yo había seguido. Cuando me lo contó llorando de alegría, me di cuenta de que había encontrado una nueva misión en la vida.
Don Arturo, me dijo esa señora, usted me enseñó que defender mis derechos no me convierte en mala madre. Me enseñó que el amor no significa permitir el abuso. Gracias a usted, mi hijo entendió que sus acciones tienen consecuencias. También comencé a escribir un blog sobre abuso económico familiar. Al principio lo hice como una forma de procesar mis propias emociones, pero poco a poco se fue convirtiendo en un recurso para otras personas que pasan por situaciones similares. En el blog cuento mi historia, pero también comparto información legal, recursos de ayuda, testimonios de otras víctimas que se animaron a hablar. Se convirtió en un espacio donde la gente puede sentirse menos sola y más empoderada para tomar decisiones difíciles. Las respuestas al blog me confirmaron algo que ya sospechaba. El abuso económico familiar es mucho más común de lo que se piensa. Recibo mensajes de gente de todo el país contándome situaciones similares, pidiendo consejos, agradeciendo por hacer visible un problema que muchos sufren en silencio. Una lectora del blog, una señora de 60 años de Córdoba, me escribió un mensaje que me emocionó mucho. Don Arturo, leer su historia me dio el valor que necesitaba para denunciar a mi hijo. Durante 5 años pensé que estaba loca, que era mala madre por sospechar que él me robaba. Usted me enseñó que una madre que no pone límites no está protegiendo a su hijo, lo está destruyendo. Esos mensajes me confirman todos los días que tomé la decisión correcta, que elegir la justicia por encima de la comodidad familiar no me convirtió en mal padre, sino en mejor ejemplo. La semana pasada el doctor Martínez me contó que la condena de Ramiro está sirviendo como precedente para otros casos similares, que los fiscales están usando los argumentos de nuestro juicio para procesar otros casos de abuso económico familiar que antes se desestimaban. Eso significa que la lucha que yo di no solo sirvió para recuperar mi dinero y enseñarle una lección a Ramiro. Sirvió para crear un camino legal que otras víctimas pueden seguir, para establecer que estos delitos no se van a tolerar aunque se cometan dentro de la familia. Hace 2 semanas, Ramiro cumplió 1 año en prisión. Su abogado me contactó para preguntarme si estaría dispuesto a apoyar una solicitud de libertad condicional. Me explicó que Ramiro había tenido muy buena conducta, que había completado varios cursos de capacitación, que mostraba signos de rehabilitación genuina. Le dije al abogado que no me opondría a la libertad condicional si Ramiro cumplía ciertas condiciones. Primero, tenía que devolver todo el dinero que aún me debía según la sentencia civil. Segundo, tenía que hacer un acto público de disculpa donde reconociera sus errores. Tercero, tenía que comprometerse a hacer trabajo comunitario con víctimas de abuso familiar. El abogado me dijo que iba a consultar con Ramiro y que me daría una respuesta pronto. Hasta ahora no he sabido nada, lo cual me hace pensar que Ramiro todavía no está dispuesto a aceptar las condiciones que puse. Y está bien que sea así. La rehabilitación real requiere humildad, reconocimiento del error, voluntad de reparar el daño causado. Si Ramiro no está dispuesto a hacer eso, entonces no está realmente rehabilitado, solo está cumpliendo tiempo. Mientras tanto, sigo construyendo mi nueva vida, una vida donde no dependo de la validación de una familia que me lastimaba. Una vida donde mis relaciones se basan en el respeto mutuo y no en obligaciones de sangre. He conocido gente maravillosa a través del trabajo voluntario, del grupo de apoyo, del blog. Gente que me valora por quien soy, que aprecia mi experiencia, que me incluye en sus vidas porque elige hacerlo. Don Roberto, un señor de 70 años que participa en el grupo de apoyo y que se convirtió en uno de mis mejores amigos, me dijo algo muy cierto la semana pasada. Arturo, nosotros perdimos a nuestros hijos biológicos, pero ganamos familia elegida, y la familia elegida a veces es más leal que la biológica. Es verdad. En este último año he construido vínculos más sólidos y más sanos que los que tenía con Ramiro durante los últimos años de nuestra relación. Vínculos basados en la honestidad, en el respeto, en la reciprocidad. El mes pasado tuve una experiencia que me marcó mucho. Estaba en el supermercado haciendo las compras de la semana cuando me crucé con una señora que no veía hacía años. Era doña Estela, la madre de uno de los compañeros de escuela de Ramiro cuando era chico.
Don Arturo, me dijo cuando me reconoció, qué alegría verlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está Ramiro? Hace años que no sé nada de ustedes. En ese momento me di cuenta de que tenía dos opciones: mentir para evitar una conversación incómoda o decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Decidí ser honesto. Doña Estela, le dije, Ramiro está cumpliendo una condena de prisión por haberme robado mis ahorros. Sé que suena terrible, pero es la verdad. La cara de sorpresa de doña Estela me confirmó que no todo el mundo en el pueblo sabía lo que había pasado. Dios mío, don Arturo, no puedo creerlo. Ramiro siempre me pareció un chico tan educado, tan respetuoso. ¿Qué fue lo que pasó? Le conté una versión resumida de la historia, tratando de ser objetivo, sin dramatizar pero sin ocultar la gravedad de los hechos. Cuando terminé de contarle, doña Estela me dijo algo que me quedó grabado. Don Arturo, usted hizo lo correcto. Yo sé que debe haber sido muy doloroso, pero a veces los padres tenemos que tomar decisiones difíciles para enseñar lo que está bien y lo que está mal. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. No tengo que avergonzarme de haber defendido mis derechos. No tengo que mentir o esconder la verdad para proteger la reputación de alguien que no respetó la mía. Durante mucho tiempo había evitado salir mucho al pueblo porque me daba vergüenza que la gente supiera que mi hijo estaba preso. Pero después de hablar con doña Estela, me di cuenta de que la vergüenza no era mía. Yo no había hecho nada malo. La vergüenza era de Ramiro, que había elegido robar en lugar de pedir ayuda de manera honesta. Esa revelación me liberó de una carga que no sabía que estaba llevando. Desde ese día camino por el pueblo con la frente en alto, sabiendo que cualquiera que conozca la historia completa va a entender que yo actué correctamente. La semana pasada recibí una carta de Tomás, mi nieto. Era una carta corta, escrita con la letra temblorosa de un chico de 10 años que todavía está aprendiendo a escribir en cursiva. Decía: «Abuelo, mamá me dijo que vos mandaste preso a papá. No entiendo por qué. Te extraño mucho. ¿Podés venir a verme?». Esa carta me partió el corazón. Leerla me hizo llorar por primera vez en meses. No por tristeza, sino por la frustración de saber que mi nieto está creciendo con información incompleta, que probablemente me ve como el malo de la historia sin entender realmente qué fue lo que pasó. Le respondí con una carta igual de simple, explicándole que lo amaba mucho, que no podía ir a verlo porque su mamá no me lo permitía, pero que cuando fuera más grande iba a poder entender mejor por qué el abuelo había tenido que tomar decisiones difíciles. También le escribí que su papá había cometido errores muy graves, pero que eso no significaba que fuera mala persona, sino que necesitaba aprender a hacer las cosas mejor. Le dije que cuando su papá saliera de la cárcel, tal vez podrían empezar a reconstruir la familia, pero de manera diferente, más honesta. No sé si Bárbara le va a dar mi carta a Tomás, probablemente no, pero al menos intenté comunicarme con él de manera sincera, sin mentiras, sin manipulación. Si algún día la recibe, va a saber que su abuelo lo amaba y que nunca dejó de pensar en él. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre las relaciones familiares. No se pueden construir sobre mentiras, aunque esas mentiras sean cómodas. Una familia que se basa en ocultar la verdad, en evitar los conflictos, en tolerar el abuso por mantener la armonía, no es una familia sana. A veces es necesario que la familia se rompa para que pueda reconstruirse de manera más sólida. A veces es necesario pasar por el dolor de la separación para encontrar formas más sanas de relacionarse. Después de la reunión familiar, revisé mi cuenta y estaba vacía. Mi hijo me dijo: «La necesitábamos», como si fuera una justificación válida para el robo. Pero lo que él no entendió es que hay cosas que se necesitan más que el dinero: dignidad, respeto, honestidad. Después de la reunión familiar, revisé mi cuenta y estaba vacía. Mi hijo me dijo: «La necesitábamos», como si fuera una explicación válida para el robo. Pero lo que él no entendió es que hay cosas que se necesitan más que el dinero: dignidad, respeto, honestidad. Y vos, que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez alguien de tu familia te roba, no importa cuánto te duela, no importa cuánto los ames,
tenés que defender lo que es tuyo, porque permitir el abuso por amor familiar no es amor, es complicidad. La familia que te respeta no te roba. La familia que te ama no te miente. La familia que te valora no te amenaza cuando defendes tus derechos. Todo lo demás es teatro, y el teatro siempre termina cuando se acaban las ilusiones. Cuéntame si esta historia tuvo sentido para vos, y decime desde qué país me estás escuchando, porque al final lo único que realmente importa no es mantener la familia unida a cualquier precio, sino mantener los valores intactos, pase lo que pase.